Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. De semana, muchísima información, principalmente en el Congreso local, pero iniciamos también con uno de los temas más latentes en esta temporada, y es que al año se estima que entre 15 y 17 mil jóvenes terminan sus estudios de bachillerato y tienen que tomar una de las decisiones más importantes de su vida, sí, elegir qué estudiar, porque pues sí, se hace a una edad muy temprana y difícilmente también pues falta esta orientación vocacional, porque es algo a lo que nos vamos a dedicar toda la vida, una de las decisiones más complejas sin lugar a dudas, y al momento de hacer una mala elección viene la deserción escolar. A esto agréguele que bueno, muchas de las carreras tienen gran demanda como es medicina en la UAS y otras tantas que al parecer también están en desolación y están a punto de desaparecer. No se vaya que esta noche vamos a hablar de esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. Auditorio, ya lo decíamos, encontronazo por el tema del Hotel Parador, esta entrega que se pretende hacer al gobierno del estado. Hoy el gobernador técnicamente, pues bueno, se deslindó de este proceso, pero hay trasfondos en el Congreso local. La oposición encaró a los diputados de Morena y técnicamente, pues bueno, querían ellos sesionar en privado. Ya le tengo el resolutivo y es que sí, el punto ya fue aprobado. Por otro lado, carreteras de Zacatecas están para llorar. Sin embargo, el discurso oficial es que han tenido grandes inversiones y un avance en el tema. Por último, y de nueva cuenta, se descarriló el tren aquí en la capital zacatecana. 13 vagones se salieron de la vía férrea y 2 de ellos terminaron volcados. Afortunadamente, no hay personas lesionadas. Aunque se brinde, el alumnado no siempre se interesa. Historia, la escuela normal es donde se rechazan más aspirantes. Año con año es la misma situación para miles de jóvenes en Zacatecas, auditorio, y es que si no saben qué estudiar, al menos los que sí intentaron, pues bueno, tienen algunas dudas por si es la carrera deseada o simplemente encontrar un lugar en la máxima casa de estudios de los zacatecanos, que sí es bastante económica, sí tiene uno de los mejores pues programas educativos, pero difícilmente se puede acceder a programas como odontología o hasta medicina, que es una de las carreras más competitivas, más competidas aquí en la entidad zacatecana. Al momento de que se realizan estos procesos, pues bueno, hay muchas personas que pues quedan descartadas, pero hay una segunda vuelta, hay quienes sí la aprovechan, hay quienes no, y ahí viene la problemática. Cada año entre 15,000 y 17,000 jóvenes zacatecanos concluyen el bachillerato y enfrentan una de las decisiones más importantes de su vida, elegir una carrera profesional. Sin embargo, para muchos este proceso ocurre sin la orientación suficiente, mientras que otros deben afrontar la frustración de no ingresar a la licenciatura de su preferencia debido a la alta demanda. La deserción en educación superior en Zacatecas alcanza el 5.3%. Cerca de 600 jóvenes se enfrentan cada año a la decisión de dejar los estudios, considerando que solo el 47.7% de los egresados de bachillerato deciden estudiar el nivel superior, y muchos de estos casos son causa de una mala o nula orientación vocacional. Desafortunadamente es muy frecuente que no cuenten con esta orientación o con esta información. De pronto esperamos que en la preparatoria o incluso en la secundaria se lleve a cabo esta orientación. Muchas de las veces o no se brinda o aunque se brinde, el alumnado no siempre se interesa. La incertidumbre también alcanza a quienes tienen claro qué desean estudiar. Tan solo en la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, este año en promedio el 61% de quienes buscaron ingresar no lograron un lugar, y en la UAS, en la carrera de Medicina Humana, cerca del 85% de quienes aplicaron el examen no consiguieron quedar en los 240 lugares disponibles. Por historia, la escuela normal es donde se rechazan más aspirantes, entonces ya hay esta visión de que si no quedaste, ya no hay manera de acceder. Afortunadamente somos la institución que tiene más experiencia en ello, porque somos los que iniciamos a no aceptar
a nadie que no estuviera en la lista. Pese a ello, en el caso de la UAS se brindan opciones como el semestre integrador y carreras afines al área de ciencias de la salud como segunda alternativa, y en el estado existe una oferta educativa cercana a los 200 programas educativos en 15 instituciones públicas y cerca de 25 privadas. Elegir una carrera en Zacatecas sigue siendo un escenario de contrastes. Mientras la alta demanda cierra la puerta a cientos en licenciaturas tradicionales, la falta de una orientación vocacional temprana empuja a otros a la deserción. Para Mega Noticias, César Horta. Sabemos, auditorio, que muchas veces ven este espacio informativo en familia y a su lado está pues su hijo, hija, y que por supuesto están buscando qué estudiar todavía. Hay que asesorarse con los expertos, escuchar sus inquietudes y por supuesto tomar la mejor decisión que les convenga. Por supuesto, en estos momentos los procesos ya están bien avanzados, pero es importantísimo también hablar y transparentar este tema que muchas veces es de gran interés y por supuesto la decisión, una de las decisiones más importantes en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer y a qué nos vamos a dedicar? Ya sabe que pueden enviarnos sus comentarios al 492-103-2360. Pero ahora sí, vámonos con el tema principal de esta noche, que sí, es el tema de la desincorporación del Hotel Parador para su entrega al gobierno del estado. Y le adelanto, la sesión ya terminó. Zacatecanos concluyen el bachillerato y enfrentan una de las decisiones. Le compartía, la sesión ya terminó y lamentablemente pues una situación bastante pues triste es que ya se aprobó este punto a pesar de horas estar debatiendo este tema. Y pues bueno, vamos a darle un panorama completo a este respecto, y es que tal y como lo habían anunciado previamente los diputados de la 65ª legislatura, este lunes se llevaría a cabo durante el periodo extraordinario de sesiones la discusión y votación del dictamen para autorizar o rechazar la desincorporación del Hotel Parador, inmueble propiedad del ISTESAC, con el propósito de entregarlo al gobierno del estado y convertirlo en una casa del bienestar para personas adultas mayores. Sin embargo, la sesión programada para las 11 horas no pudo desarrollarse en el recinto legislativo por estas manifestaciones del movimiento de bases en defensa del ISTESAC, pero pues bueno, se tuvieron que mover a otro espacio que fue precisamente en el COSIT, y en esos momentos pues bueno, ya se cerró esta sesión. Pero antes de ello pues el gobernador fijó su postura en donde defendió nuevamente la propuesta de adquirir el Hotel Parador. El mandatario sostuvo que el ISTESAC enfrenta una crisis financiera irreversible y reiteró que el organismo está quebrado, por lo que consideró necesario dejar de ocultar la realidad financiera del instituto. Monreal afirmó que la intención es transformar el inmueble en una casa del bienestar destinada precisamente para jubilados y pensionados, donde se brindarían alimentos, atención médica, actividades recreativas y diversos servicios. Sin embargo, las posturas están fluyendo al momento. Le cuento. Por su parte, el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria del Estado de Zacatecas, Ernesto Macías Silva, emitió un posicionamiento en el que manifestó su rechazo a la entrega del Hotel Parador. Lo mismo pasaría precisamente con la sección 54 del CENTE, y es que pues su dirigente pues emitió un comunicado en el que se fijó esta postura, en donde pues afirmó que la iniciativa pretende resolver una problemática estructural a costa del patrimonio construido con las aportaciones de los pues jubilados y de los trabajadores, por lo que pidió frenar cualquier decisión hasta que se cumplan las adecuaciones legales ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la reforma del ISTESAC de 2024. La organización sostuvo que las reformas aprobadas en 2015 y 2024 aumentaron las cuotas de los derechohabientes, modificaron las condiciones para jubilarse y redujeron prestaciones, sin garantizar la estabilidad financiera del instituto. Incluso señaló que los estudios actuariales reconocen que la venta de bienes solo permitiría extender su operación por tan solo unos años, pero precisamente las respuestas han estado presentes a este respecto, porque mucho hay que decir. Por ejemplo, el Subsemop, por parte de su secretario general Carlos Acevedo, cuestionó que la organización sindical no fuera convocada a la sesión de la Junta de Gobierno del ISTESAC, en la que se aprobó la desincorporación del Hotel pues Parador, al considerar que se ignoró la representación de miles de trabajadores y se tomaron decisiones sin consenso. Acevedo
Escobedo rechazó la versión de que el sindicato no fue convocado debido a un conflicto legal derivado de la elección interna. Señaló que el supuesto amparo únicamente estaba dirigido al colegio electoral del sindicato, órgano que dejó de existir una vez que concluido el proceso electoral, por lo que dijo nunca existió una notificación dirigida a él o a la nueva dirigencia. Sin embargo, insistió en que existen otros predios y terrenos que podrían considerarse antes de desprenderse de un centro de trabajo donde laboran decenas de personas. De hecho, informó que actualmente 31 trabajadores sindicalizados del Subtemop laboran en el Hotel Parador y desmintió versiones que aseguran que ya existían acuerdos para su salida. Pero bueno, con todo este contexto, ahí le va lo mero bueno, y es que la intención de aprobar la entrega del Hotel Parador al ISTESAC desató una fuerte confrontación esta tarde entre diputados de la 65ª legislatura, quienes protagonizaron una sesión extraordinaria marcada por acusaciones de opacidad, falta de consenso y un proceso legislativo apresurado. La sesión se llevó a cabo en una sede alterna, como se lo mencionaba, allí en el COSIT, donde inicialmente solo se encontraba la banca oficialista que buscaba, aprobar el dictamen de manera expedita. Durante los posicionamientos, la diputada del Partido del Trabajo, Renata Libertad Ávila Valadez, acusó a la mayoría de intentar legislar en lo oscurito y cuestionó que un asunto de tal relevancia se pretendía aprobar sin un debate amplio. Asimismo, adelantó que la bancada petista emitiría su voto en contra. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional, por parte de la diputada Isadora Santibáñez, afirmó que la entrega del Hotel Parador no resolverá la crisis financiera del sistema de pensiones del ISTESAC y puso en duda la evaluación del inmueble. Por su parte, la diputada priista Dayana de Cruz Hernández denunció que los legisladores de oposición se les impidió inicialmente el acceso al recinto donde se desarrollaría la sesión extraordinaria, aunque posteriormente lograron ingresar. También quien ya emitió su posicionamiento fue la diputada del PAN, María Teresa López García, quien criticó la actuación de los legisladores de Movimiento Ciudadano al señalar que durante el análisis del dictamen en comisiones optaron por abstenerse de votar, permitiendo que el asunto fuera turnado ya al Pleno. Es decir, decían que se podía evitar todo este trámite, pero a final de cuentas llegaron a esa tribuna. Ante estos señalamientos, Marco Vinicio Flores Guerrero, quien es parte de esta comisión de Movimiento Ciudadano, defendió la postura de su bancada y aseguró que la abstención obedeció a la falta de información suficiente para emitir un voto responsable. Entre fueran peras, fuera manzanas, entre todo el proceso que se llevó esta tarde, auditorio, los votos quedaron tanto en lo general como en lo particular. A favor votaron 15, la bancada oficialista, y en contra, la oposición, por lo que este punto, la entrega del Hotel Parador, ya se aprobó para que sea entregado al gobierno del estado. Mucha inconformidad. De hecho, hace un par de minutos integrantes de telesecundarias manifestaban su descontento a la falta de respuestas a la entrega del patrimonio y un debate bastante acalorado en donde simplemente se votó casi sin ninguna intervención de la oposición. Técnicamente eso ya estaba más planchado que qué cosa. Y hablando de todo orden de temas y también de protestas de este lunes, la exigencia por la reinstalación de las analistas especializadas en trabajo social del Instituto Federal de Defensoría Pública, tomó fuerza este lunes con la protesta pacífica, en la que además de las protestas, se busca que trabajadoras afectadas puedan ser reinstaladas, en donde en esta manifestación, como lo vemos en pantalla, participaron abogados y empleados del Poder Judicial de la Federación y diversos colectivos. Durante la movilización, la licenciada María Elena Trejo Medina, quien se desempeñaba como analista especializada en trabajo social adscrita a esta delegación en Zacatecas, denunció que aunque el pasado viernes fueron reinstaladas 18 de las 43 trabajadoras despedidas a nivel nacional, aún se desconoce bajo qué criterio se determinó su regreso, mientras que otras 25 continúan separadas de su cargo. Trejo Medina aseguró que la decisión evidencia un trato desigual hacia quienes permanecen despedidas, ya que todas las analistas cuentan con el mismo perfil profesional y se desempeñaban en funciones similares. Y al regresar, auditorio, gobierno del estado da por terminada de manera anticipada la mejora de fachadas. Y más adelante, unidad de especialidades médicas en oncología a la espera de licencia. Paga tu mensualidad
mensualidad de Mega en Oxxo y 7-Eleven y ahorra tiempo. Ya vi. Solo proporciona tu número de suscriptora 10 dígitos. ¡Ay, la verga! Muy fácil. Sí, es cierto. De regreso, auditorio, con mucha más información en este espacio de Mega Noticias Zacatecas de lunes. Vámonos primero con la editorial. ¿Y si sí? ¿Y si México investigara con absoluta autonomía los vínculos con el crimen organizado señalados por Estados Unidos en Sinaloa? La respuesta no debería ser el silencio, sino una investigación rigurosa que derive en sanciones ejemplares apegadas al Estado de Derecho. ¿Y si tras una indagatoria seria se demostrara que algunos señalamientos carecen de sustento? Habría que decirlo con absoluta claridad. Ese ejercicio de transparencia, lejos de debilitar, fortalecería la confianza en nuestras instituciones. ¿Y si la UIF y la Fiscalía auditaran los esquemas de huachicol fiscal denunciados por Washington? Si existen pruebas, que se castigue el saqueo y el lavado de dinero sin miramientos partidistas. La impunidad es un mal que no admite excepciones. ¿Y si la parálisis institucional nos está costando más caro que la verdad? La duda es una condena. Cuando el Estado no investiga, las instituciones se erosionan y la incertidumbre golpea nuestra economía, comprometiendo acuerdos estratégicos como el TEMEC. No se trata de responder a presiones externas, sino de hacer prevalecer el Estado de Derecho. Vámonos ahora a nuestra sala de redacción. Bienvenida, Silvia, al lunes de mucho ajetreo. Ya hay mensajes. Excelente inicio de semana, audiencia de Mega Noticias Zacatecas. Bienvenidos a Desde la Redacción, ya lo sabe. Vámonos directo con sus mensajes. El primero de ellos dice así. Como cotizantes, no es nuestra culpa lo que pasó con el ISTESAC. El gobierno del estado debe de responder, no solo quitarnos nuestros bienes. Y si miente el gober, como mintió con la obra del segundo piso y ahora el Platabús con el robo del hotel. Este gobierno se va a acabar robando el hotel y sigue el robo a lo descarado. Que no se le olvide el dictamen de la Suprema Corte y que tampoco se le olvide que al menos cuando se aprobó esta reforma a la ley del ISTESAC, pues bueno, esta contemplaba un lapso no mayor a 6 meses para que se buscara a los responsables y evidentemente se les castigara a través de la Auditoría Superior de la Federación, que bueno, ahora tiene como titular al ex responsable de la Secretaría de Administración. Veamos en qué camina pues todo esto. Cambiamos totalmente de tema. No solamente fue la pandemia la que nos obligó a algunos a ser autosustentables, buscar un recurso económico extra para poder salir adelante. Actualmente hay quienes elaboran insumos para poder sobrevivir. El incesante encarecimiento de la canasta básica y de los artículos de higiene en Zacatecas ha llevado a las familias a tomar medidas extraordinarias de supervivencia económica. Ante presupuestos superados por la inflación, los ciudadanos están sustituyendo las marcas comerciales por la elaboración artesanal de sus propios jabones, cloros y limpiadores como una estrategia obligada para lograr llegar a fin de mes. El gasto destinado a enseres y limpieza subió un 8%, pasando de 2.503 pesos en 2022 a 2.703 pesos en 2024. Esta alza choca con una inflación quincenal local del 0.50%, superior a la media nacional. El encarecimiento extremo de alimentos como el jitomate, que subió 126%, empujó el costo de la canasta básica hasta los 876 pesos, rozando el límite oficial de 910 pesos semanales. Para ciudadanas como Marisela, quien vive sola y su único ingreso proviene de su pensión, aprender a fabricar sus propios insumos se ha convertido en una alternativa vital para aliviar el fuerte golpe a su bolsillo. Pues ahorita todo está carísimo, todo está carísimo, entonces no batallamos porque al fin tenemos que consumirlo al precio que nos lo den, pero entonces ahorita la canasta básica todo está muy alta. Durante 2026, la Profeco ha beneficiado a 3.656 personas en 5 municipios. Actualmente, operan 46 grupos de consumidores organizados. Tan solo en este mes se capacitaron a 92 ciudadanos, quienes recibieron instrucción técnica para fabricar 10 productos clave, incluyendo cloro, limpiadores multiusos y geles. Esta tecnología la piden mucho las señoras, pues porque sí tiene un margen de ahorro. En comparación a los champús que vemos en el mercado, que a veces no sabemos ni qué contienen esos champús. Mientras una crema comercial puede costar 119 pesos y un jabón de traste 71 pesos, adquirir un litro de base química pura cuesta solo 78 pesos. El caso más drástico es el cloro. Una botella en el supermercado vale 37 pesos, pero al invertir 254 pesos en un concentrado industrial de 20 litros y diluirlo correctamente, una familia puede producir hasta 1,000 litros de desinfectante, reduciendo el costo de fracciones de centavo por litro. Hay varias posibilidades con acudir a este tipo de capacitaciones, porque además de que conocemos un poquito más de nuestros derechos, pues tenemos esta oportunidad de ahorro
o bien de una posibilidad de autoempleo. Sustituir las marcas comerciales por el uso de precursores químicos a granel se ha consolidado como una estrategia financiera indispensable, permitiendo a los hogares reducir el gasto en higiene para lograr amortiguar el constante encarecimiento de la canasta básica. Luis Ángel González, Mega Noticias. Desde la redacción me despido. Excelente noche de lunes. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos ya el día de mañana con más detalles. También vamos a la más con las breves locales. Vámonos, auditorio, con más temas, y es que la rehabilitación de fachadas en el Centro Histórico de Zacatecas continuará mediante una nueva licitación, luego de que la falta de anuencias de propietarios impidiera cumplir la meta original de 440 inmuebles. La Secretaría de Obras Públicas informó que ya cuenta con 305 autorizaciones y garantizó que los recursos no están en riesgo. Adelantó también que el programa se ampliará para incluir nuevas vialidades como la López Velarde y la Guerrero aquí en la capital zacatecana. El gobierno de Zacatecas y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunciaron un programa de rehabilitación carretera con inversiones superiores a los 8.900 millones de pesos para mejorar la red estatal y federal. El proyecto contempla intervenir más de 3.500 kilómetros de carreteras estatales y un total de los 2.054 kilómetros de la red federal libre de peaje, con el objetivo de fortalecer la movilidad, la seguridad vial y el desarrollo económico. El nuevo acelerador lineal de la UNEM Oncología ya concluyó sus pruebas técnicas y clínicas, pero el servicio de radioterapia permanece suspendido en la espera de la licencia de operaciones de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Las autoridades estiman que la autorización podría emitirse durante julio, lo que permitirá la reactivación, de este lugar, de esta zona tan esencial y tan útil, para quien en esos momentos están en espera de este tratamiento. Auditorio, iniciamos la semana con muchísima lluvia muy fuerte aquí en la capital del estado. Vamos a conocer cómo estará lo que resta de esta semana. Gracias Memo, como siempre un gusto saludarte. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, las condiciones que usted verá a lo largo de este martes, un martes que aquí a la capital ya entrada la tarde, noche nos va a estar trayendo algunas tormentas. Por lo pronto, durante buena parte del día tendremos la presencia de bastante sol, como será en buena parte del estado, ya luego llegarán las tormentas. Pero mire, por lo pronto le platico que en Jerez la temperatura será de 25 grados, Juan Aldama en los 26. Tendremos aquí nosotros algunos chubascos, el termómetro marcando los 22 centígrados y entre los 20 y 22 vamos a avanzar hacia el fin de semana. Ya le digo, los acumulados no son muy altos, pero están presentes las lluvias casi todos los días. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Una persona perdió la vida tras un accidente en carretera de Sombrerete. Tu mensualidad de Mega en Oxxo y 7-Eleven y ahorra tiempo. Solo proporciona tu número de suscriptor a 10 dígitos. Es muy fácil. De regreso, auditorio, con mucha más información. Hablemos de las promesas que no se cumplen. Y es que durante campaña nos pueden prometer las perlas de la Virgen. Sin embargo, al momento de llegar a un cargo o a un puesto de elección popular, lamentablemente esto parece que se les borra del panorama. Segalmex se convirtió en el mayor escándalo de corrupción del gobierno de López Obrador. El organismo que debía garantizar alimentos baratos y apoyos al campo sirvió para desviar 15,000 millones de pesos mediante compras fantasma, contratos irregulares y pagos por productos inexistentes. Años después, el propio López Obrador admitiría el costo político del caso con una frase que marcó el cierre de su sexenio. Yo diría que esa es la mancha que me llevo.
A 4 años de revelarse el desfalco, solo una persona ha sido sentenciada. Paralelamente, otra red criminal crecía silenciosamente. Mientras López Obrador daba por terminado el robo de combustible, se realizaban importaciones ilegales disfrazadas para evadir impuestos. El huachicol fiscal o contrabando de combustibles laceró las finanzas públicas. De acuerdo con Petro Intelligence, el boquete fiscal fue multimillonario durante el sexenio de López Obrador. Lo que se hizo fue revisar el nivel de impuestos, la recaudación fiscal de gasolinas, y es aquí donde nosotros obtenemos este número. Si nosotros tomamos estos valores y actualizamos el valor de la recaudación potencial para el sexenio pasado, para los años pasados, es que sí llegamos a este número que tú comentas, que es este número de más de 800,000 millones de pesos. Lo más grave es que una de las células criminales operaba desde la Secretaría de Marina. Se trata de los hermanos Farías, sobrinos políticos del entonces secretario Rafael Ojeda Durán, quien pese a la gravedad del caso, sugirió ocultar el millonario robo de combustibles. Aquí hay dos: o destapamos todo esto y me vale quien caiga, porque yo no estoy metido en eso. Sí. O tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabo. La corrupción no desapareció, cambió de forma, cambió de narrativa, cambió de operadores. Unidad de Investigaciones Especiales de Mega Noticias, Abel Martínez. Recuerde que todas esas presentaciones las encuentra también en nuestra plataforma www.meganoticias.mx. Vámonos con temas también del fin de semana, y es que, pues bueno, de nueva cuenta un descarrilamiento del tren Auditorio, y es que una carga, un tren de carga, pues se descarriló la tarde del pasado sábado en la zona centro de Zacatecas, precisamente en el Cerro de las Bolsas, en donde 13 vagones salieron de las vías y 2 de ellos terminaron volcados sin que se reporten personas lesionadas. De acuerdo con los primeros reportes, el convoy transportaba maíz y trigo, por lo que el percance dejó únicamente daños materiales y afectaciones en la infraestructura ferroviaria. Al sitio acudieron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y más corporaciones. Hasta el cierre de la redacción no se había dado a conocer las causas, pues, de este hecho. Sin embargo, no es la primera vez que vemos que el tren se descarrila. En hecho de seguridad, un hombre de 33 años perdió la vida la noche del pasado domingo 5 de julio tras un accidente registrado sobre la carretera federal 45 en el tramo Sombrerete-Durango, a la altura del entronque hacia la comunidad de San Martín. De acuerdo con el reporte de Protección Civil, el percance ocurrió minutos después de las 8:30. Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia localizaron un autobús de pasajeros marca Volvo color gris con placas del Estado de México, perteneciente a la empresa Velázquez Travel. El conductor de la unidad ya no se encontraba en el sitio. En el autobús viajaban José Eduardo N., de 22 años, Nancy Michelle, de 32, e Israel Eugenio, de 34, todos del Estado de México. Tras ser valorados, se informó que resultaron ilesos. Sin embargo, pues bueno, en el accidente también participó un automóvil Volkswagen Jetta color gris con placa de circulación de Zacatecas. Su conductor, un hombre de 33 años, pues bueno, fue localizado sin vida en el lugar. En otro orden de ideas, Auditorio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que las amenazas denunciadas por el activista y rescatista de animales Sergio, conocido mejor como Serge Rescata, derivaron de una llamada con carácter extorsivo, y descartó que hubiera existido una privación ilegal de la libertad o que su integridad física estuviera en riesgo. El caso cobró relevancia luego de que el activista difundiera un video en redes sociales en el que denunció haber recibido amenazas de muerte mediante una llamada telefónica, presuntamente después de un rescate de un perro en la colonia Jardines de Sauceda, en el municipio de Guadalupe. El fiscal general Cristian Paul Camacho Naya señaló que la institución mantiene comunicación directa con el rescatista y ya le han brindado atención desde que conocieron este hecho. En la misma tema de seguridad, el gobernador del estado aseguró que el operativo Sagas ya se encuentra en marcha para reforzar la seguridad de los límites estatales. Así pues la afirmó mediante pues tienen estos avances de seguridad según mencionan. Informó que ya se encuentra esta estrategia diseñada conjuntamente con autoridades de Aguascalientes para combatir la delincuencia en zonas limítrofes entre ambas entidades. Durante un encuentro con medios de comunicación explicó que este esquema surgió tras detectar que grupos delictivos aprovechaban los límites territoriales
para evadir la acción de las corporaciones de seguridad. Monreal explicó que el convenio contempla intercambio de información de inteligencia entre fiscalías, coordinación entre Policía Estatal y fuerzas federales, así como la posibilidad de mantener persecuciones sin restricciones territoriales cuando se trate de delincuentes sorprendidos en flagrancia. Ya en la recta final, auditorio, y las noticias tristes. Sí, el día de ayer México quedó fuera ya de esta justa mundialista deportiva y lamentablemente las caras largas se hicieron presentes también aquí en la capital de Zacatecas. La eliminación de la selección mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 redujo considerablemente la asistencia de aficionados a la Alameda Trinidad García de la Cadena, punto donde durante las últimas semanas se concentraron las celebraciones por los triunfos del tricolor. Tras el silbatazo final, solo un reducido grupo de personas acudió al lugar. En contraste, las horas previas al encuentro estuvieron marcadas por una importante afluencia de aficionados en el centro histórico. Restaurantes, bares y cafés lucieron llenos de personas que siguieron la transmisión en pantalla, mientras que en la Plaza Miguel Auza fue uno de los principales puntos de reunión para apoyar a la selección mexicana. La jornada estuvo acompañada por lluvias que esto no los detuvo para poder seguir la transmisión. Lamentablemente, el marcador fue devastador para todos los mexicanos, donde, bueno, a pesar del gran esfuerzo, la gran unidad, quedamos fuera del Mundial. Sin embargo, muy importante su participación. Nos puede compartir sus mensajes y comentarios, ya lo sabe. Vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís, que tenga una excelente noche, excelente inicio de semana. Nos vemos el día de mañana. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Paraguay, Portugal, analizaremos lo que nos deja el